En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. No oigo, no oigo. Aló. Ok, buenos días. Hoy, viernes 3 de abril del año 2020, con algunos problemas de inicio. Bueno, lamentablemente, mientras más pase, más dure esta cuarentena, pues más dificultades, decía hoy David Morán de La Patilla, vamos a tener en telecomunicaciones. Hoy es viernes de la quinta semana de Cuaresma. La iglesia recuerda hoy a Ricardo de Chichester, obispo del siglo XIII. Hay que recordar que Ricardo etimológicamente es igual a aquel que es un líder, Juan, obispo de Nápoles, y Sixto I, papa, el séptimo papa en el siglo, sí, en el primer siglo, el segundo siglo, el año 115 después de Cristo. Hace 15 años falleció Juan Pablo II. Bienvenido, Hugo Bravo, que hace siempre, da una frase de Juan Pablo II. Ayer se conmemoraron los 15 años de su fallecimiento. Bienvenido, Hugo Bravo. ¿Qué nos puedes decir de el Papa Juan Pablo II? Que tú siempre tienes una frase. No te estoy oyendo. Hoy tenemos algunos problemitas definitivamente de comunicación. Ahora, si quieres, bueno, mientras preparamos eso, vamos a darle la bienvenida a la primera. Ajá, ahora sí. Dale, pues. O sea que es importante quitarle el mute, ¿no? Al micrófono, si no, no te escuchen. Sí, bueno. Esas cosas se aprenden a la larga. No, listo, mira. Estaba saludando a la audiencia, bueno, que ya llegamos al viernes, es bueno recordarlo porque en estos días de encierro los días se vuelven un poco monótonos, ¿no? Entonces, bueno, tener claro que los días no son exactamente iguales. Hoy es viernes, como bien dices, ayer se celebran 15 años del fallecimiento del Papa Juan Pablo II. En su nota de ayer, el Vatican News decía, ¿no?, que se recordará el 15 aniversario de la muerte de San Juan Pablo II. Corría el año 2005, Karol Wojtyła, el Papa venido desde lejos, regresaba a la casa del Padre tras un pontificado de casi 27 años, ¿no? Su pontificado fue el tercero más largo de la historia. Juan Pablo II fue el Papa número 264 de la Iglesia Católica, que tras iniciar su largo pontificado en el año 1978, el suyo fue el tercero más largo de la historia, falleció un día como el de ayer, casi 27 años de pontificado, ¿no? El aniversario de la muerte de San Pablo II, este año 15 años, es el año de su centenario también. El Papa Benedicto XVI lo beatificó el 1 de mayo de 2011 y el Papa Francisco lo canonizó el 27 de abril de 2014, junto a San Juan XXIII. ¿Okay? Eso es lo que voy a comentar por hoy, Víctor. No tengo ningún pensamiento particular, tenerlo muy presente, bueno, creo yo. Claro. Tenerlo presente. El Papa. Hace 15 años parece mentira todo lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Pero, Hugo, vamos a hacer, digamos, un repaso de lo que está ocurriendo en la Venezuela profunda. Ayer veíamos con muchísima preocupación cómo en el páramo merideño, pues la gente está harta, no tiene gas, no tiene gasolina, no tiene cómo movilizarse. Ya ayer hicieron una manifestación. Y para que nos comente sobre todo eso, invité a Roxana Méndez. Ella es politóloga, consejera universitaria de la Universidad de los Andes, dirigente también de Vente Venezuela. Bienvenida, Roxana. ¿Qué nos puedes decir de cómo se está viviendo la cuarentena en el estado Mérida?
Hola a todos, gracias profesor Víctor por la invitación y bueno, desde la ciudad donde las montañas se viste de blanco, pues quiero saludar a todos. Mira, la situación en el estado de Mérida es bastante preocupante. A pesar de que el 80% de las personas está haciendo el cumplimiento de la cuarentena, vemos con gran preocupación lo que es la falta de los servicios públicos. Vemos que hay algunos municipios donde lo que es el gas tienen más de 22 días donde no tienen gas, la electricidad falla, hay cortes de luz a veces 2 veces al día por 2 o 4 horas, o inclusive a veces se va la luz por 8 horas al día, si acaso más. Por ende, al no tener electricidad, pues obviamente la señal es muy lenta, no tenemos acceso a buen internet, no hay conexión a datos, nada, por lo que muchas de las personas pues quedan incomunicadas con sus familiares que viven fuera de la ciudad o inclusive que viven en otros estados del país. Bien lo decías que la falta de gasolina ha hecho de manera alarmante a todos los productores agrícolas del estado. Ayer justamente en la vía Transandina pues rompieron la cuarentena, ya que pues existe la probabilidad de que pierdan todas sus cosechas. Y obviamente al no ser trasladados todos los alimentos a los comercios, pues la ciudad pues no va a tener alimentos para poder sobrevivir a la cuarentena. Esto es lo que a mí me parece más grave, ¿no? La falta de balance y de ponderación entre las medidas que se toman para controlar la pandemia y el daño económico que en el transcurso, por falta de comprensión, por falta de tener capacidad de asumir lo complejo, esto me está pareciendo muy preocupante. Ahora, la segunda pregunta que quiero hacerte es, bueno, como joven, esa es una ciudad de estudiantes, una ciudad universitaria. Como joven, ¿cómo lo llevas? ¿Estás lejos probablemente de tu familia tal vez no vive contigo? ¿Cómo lleva un joven la cotidianidad de la cuarentena en una ciudad además que no tiene servicio eléctrico seguro, que tiene mucha fragilidad en las telecomunicaciones? ¿Cómo es la cotidianidad? Bueno, realmente... Ay, Dios, mira, te puedo contar de que yo en estos momentos estoy en la ciudad de Mérida y pues obviamente no tengo mis familiares cerca y a veces se vive con mucha incertidumbre. Primero porque obviamente al no tener comunicación con mis familiares pues me siento sola. Al ver que hay poca producción o hay pocos alimentos en la ciudad, pues obviamente nos llena de terror y de miedo. Y obviamente como es esta mi experiencia, también es la de muchos jóvenes que obviamente pues no son de acá de Mérida, inclusive hay muchos estudiantes que en estos momentos pues están en una situación bastante grave, ya que no tiene los recursos necesarios para poder sustentarse en el transcurso de la cuarentena. Entonces, pues nada, lo que está tratando de hacerse mediante lo que es la Federación de Centros Estudiantes es buscar la posibilidad de ver cómo podemos darle solución a aquellos estudiantes que están realmente en una situación bastante lamentable. Y bueno, obviamente estamos muy preocupados porque la falta de servicio, la falta de alimento, al no tener inclusive dinero, pues eso hace de nuestros días un poco más temerosos. Bueno, ya que comenzamos a hablar de la universidad, tú eres consejera universitaria. Entiendo que recientemente ustedes, el movimiento de 20 de Venezuela, creo que Soy Venezuela también, hicieron 20 Universidad, Soy Venezuela y 20 enviaron una carta al Aula. Consejo Universitario. Ajá. Algo. Ajá. ¿En qué consistió? ¿Qué plantearon allí? Ya, ¿podrías repetir un poco la pregunta? Casi no te escuché. Ok. Entiendo que ustedes recientemente hicieron una comunicación al Consejo Universitario planteando el problema universitario. ¿En qué consistió el planteamiento que ustedes hicieron desde 20 Venezuela al Consejo Universitario de la ULA? Bueno, nosotros hemos hecho distintos comunicados a la universidad, hemos llevado inclusive distintas propuestas. Hace poco, pues, vimos
de manera muy alarmante un comunicado que sacó el rector donde justamente pedía ayuda a lo que es a un régimen que lo único que ha hecho es asfixiar a la universidad. Nosotros desde Vente Mérida y desde Vente Universidad, pues nosotros hicimos el planteamiento de que es momento de nosotros como que dejar a un lado un poco a este régimen, no pedirle ayuda a ese régimen que tanto ha maltratado a los estudiantes, sino solicitar a las autoridades competentes que hoy no están siendo perseguidas ni obviamente llamadas como narcogobierno. En este caso nosotros tenemos una serie de propuestas que desde el año pasado hemos hecho y aún mantenemos firme, y es que le hemos hecho al Consejo Universitario en que se solicite al encargado de la presidencia interina que nombre a un encargado de educación superior para que articule la fuerza universitaria a nivel nacional e internacional. Asimismo, elevar a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos una denuncia formal ante amenazas de persecución contra los rectores y demás autoridades de las universidades nacionales autónomas. También, obviamente, al hacer esta denuncia formal, también denunciar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el crimen de persecución fundada por motivos políticos a miembros del personal docente, administrativo y obrero de las universidades autónomas a nivel nacional, consistiendo dicho crimen en la imposición de condiciones de vida, es decir, estas imposiciones de vida atentan gravemente contra el individuo y los privan de sus derechos más elementales, a través de remuneraciones obligatorias que no llegan a los $20 mensuales. Por otra parte, también nosotros hicimos mención de que se haga un llamado a las demás universidades latinoamericanas y para que acompañen a la universidad en defensa de la autonomía y el libre pensamiento en Venezuela. También nosotros hicimos énfasis en lo que se vivió hace poco sobre la sentencia del TCJ ilegítimo, donde obviamente amenazaba con intervenir a las universidades. En efecto, nosotros pues también propusimos en someter a la Asamblea Nacional a la nulidad por inconstitucional a la Ley Orgánica de Educación, es decir, para hacerlo más específico, la anulación del artículo 34. Aunado a esto, y al tener ya la nulidad de dicho artículo, pues obviamente se procedía a convocar un proceso de elecciones de autoridades universitarias, como lo contempla el artículo 109 de la Constitución de Venezuela y la Ley de la Constitución de Venezuela, y también bajo la Ley de Universidades y el Reglamento Electoral Interno de la Universidad de los Andes. Porque a veces, obviamente nosotros tenemos que estar claros en que la ruta es el coraje, pero el único fin que tenemos nosotros es el de ser libres. Y obviamente hay que recordarles a ciertas autoridades de la Universidad de los Andes que obviamente que dejen de tener cierto síndrome de Estocolmo y dejen de estarle pidiendo miserias y migajas a un régimen que lo único que ha hecho es asfixiarnos a todos. ¿Aló? Una pregunta para Roxana Méndez, RO1. No, yo lo que, más que preguntas, porque creo que ella ha descrito muy bien la situación y creo que todos los venezolanos entendemos muy bien, es darle ánimo a toda la población, ¿no?, de los Andes, particularmente en Mérida, donde está ella, porque la verdad es que la situación ya era sumamente difícil para ellos y esto lo que viene es aunar y complicar más la situación en la que están viviendo, ¿no? Yo creo que día a día nos dan un ejemplo de lo que es la dignidad humana y el liderazgo para seguir hacia adelante y no dejarse abatir por la situación. Y sobre todo de solidaridad, ¿no? Y ese es el mensaje que quería transmitirle, más que preguntas en particular. Bueno, muchísimas gracias. Conversamos con Roxana Méndez. Ella es politólogo recién graduada, consejera universitaria de la Universidad de los Andes, miembro de Vente Venezuela, joven venezolana que está en Mérida pasando muchísima dificultad entre apagones, absoluta falta
de gasolina comienza a ser grave la escasez y con la preocupación de ver a su estado de desplomarse, un estado agrícola que ya no tiene gasolina, que ya no tiene cómo ni siquiera cosechar y mucho menos pues sacar la cosecha para los mercados. Gracias por tu comentario, Rosana. Espero seguirte entrevistando. Nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintoniza.